Bueno, voy a poner a grabar. ¿Quieres compartir vos, Damián? A ver. Sí. Dale, sí, comparto. Claro, yo lo que mencionaba recién era esto que lo había presentado Juan en clase pasada. Cuando vos tenías la entrada a un sistema, que es el pulso unitario, ¿no? Te quedaba directamente la función transferencia. Y después podías usar cualquier entrada para hallar la salida, que fue el ejercicio que yo había planteado la clase pasada, al principio, que habíamos hecho un ejercicio de la suspensión era, ¿no? Sí, ¿Se ve la pantalla? sí, sí. Sí. Acá nosotros sacábamos la función transferencia, ¿no? Que la función transferencia la sacar a partir de la ecuación diferencial, teniendo los datos, valores iniciales nulos, y a partir de ahí, fíjate que yo usé después la rampa de lo que es no sé, la calle esta, no sé cómo, sí, la calle, ¿no? Que tenía Sí. esta forma, entonces yo la usé a partir de esa función transferencia, utilicé esta entrada que era la calle y obtenía la respuesta. Claro, claro, perfecto. ¿Se entiende? Eso es lo que te Está está diciendo el bien. enunciado. Mm. Claro, entonces HT sería esa respuesta que después la tomo como función de transferencia. Exactamente, Está bien. tal cual, tal cual. Acá te está pidiendo, en este ejercicio, solo la convolución gráfica, ¿no? Claro. Eh, Ujú. de paso lo vamos haciendo entre todos. ¿Recuerdan cómo eran los pasos para calcular, para realizar una convolución gráfica? El primer paso era... Una eh, consulta. sí, En el caso que ya se hizo ya se hizo como el despejado de la función. sí, sí, esta U de tau está despejada respecto al eje de ordenada, ¿no? Una la eh, dejas, la cambias la variable y queda como está, claro. y optás por una a hacer el despejado, sí. eh, ¿Cómo armo la función para integrar y qué parámetros de integración tomo? Dale, ahora lo vemos, sí, justamente era eso lo que les quería mostrar. Yo acá opté por el heap size, el escalón, ¿no? Despejarlo, cambiarlo de variable a las dos funciones y despejar el heap size. Si ven, acá en rojo como era la función x de t, acá me quedó despejada respecto, o sea, este valor 1 pasa acá a -1 y está despejado respecto al eje ordenado. Luego hay que, digamos, superponer las dos funciones, y en este caso me está pidiendo t igual 3, ¿no? O sea, esta función que va a parar a -1, ¿no? Que hasta -1 se hace 0, si yo lo desplazo, una se queda quieta, la otra va desplazándose. En este caso, la que yo tomé el heap size se desplaza hasta 2, sería. ¿Correcto? Estoy en -1. Sí, sí, perfecto. Bien, perfecto. Entonces, es lo que se ve acá en el gráfico. O sea, una función, la exponencial, digamos, está estacionaria, y la otra se desplazó hasta t igual 2. Y esa sería la convolución gráfica. Y la integral, el resultado de la integral, es el producto de las dos funciones, ¿no? En este caso me va a quedar la integral entre 0 y 2. Fíjense que acá en este caso el escalón vale 1, pero puede no ser 1, o puede ser cualquier otra función, eh, que va a estar multiplicado por esa otra, que en este caso es la exponencial. Y ese es el valor que va a tener la convolución de esas dos funciones. ¿Se entendió?
Perfecto. ¿Y así queda el ejercicio? ¿Que la respuesta queda En este expresada caso, así? sí, bueno, sí, el batería de valor, pero este caso es, digamos, lo que te está pidiendo es en T igual 3, la convolución gráfica, y es eso, o sea, es primero invertir las dos, cambiarle variable, de T o lo que sea a tau, o lo que llame. Luego, tomar una y hacer la simetría respecto al eje ordenado, ¿no? Y esa que hicieron la geometría es la que se va a desplazar en eh, lo que pide el ejercicio. En este caso, pedían T igual 3. Entonces, acá ven donde yo hice la simetría y después hice la superposición de una estacionaria y la otra se corrió en T igual 3. Y acá queda el resultado de la integral, que es la multiplicación de las dos funciones, que en este caso, como uno es un GIPSA y vale 1, queda e menos tau por 1, entre 0 y 2, que es donde va a estar la convolución. Perdón, hago una pregunta. Gráficamente, si tienen que representar o marcar cuál es el área de la convolución, ¿cómo lo marcarían ahí? Lo que está abajo del azul, ¿o no? Claro, exactamente. De 0 a 2. Sí, exactamente. Claro, exacto. Acá en este caso, porque bueno, como el GIPSA vale 1, vale eso. Perdón, tengo una duda. Yo no sé por qué no sería arriba del azul. ¿Por qué no sería entre el azul y el escalón? Porque el escalón vale 1, entonces el área encerrada es la integral de e a la menos tau directamente. Claro. Ah, perfecto. Perfecto, va a ser el área bajo la Bajo la curva, exponencial. El exactamente. área bajo la curva de la multiplicación, del producto de esas dos funciones, ¿no? Claro, Y ahora en sí, este caso, gracias. como decía Gustavo, vale 1. Buenísimo. Consulta. Sí, Yo cuando lo había hecho por el otro método, lo había hacer con fracciones simples, me había quedado 1 sobre s por e a la menos s más menos 1 sobre s más 1. A lo que la transformada me dio el escalón de 2 menos e a la menos 3 por el escalón en 3. Y cuando había hecho la convolución, eh, que me quedó la expresión similar, me quedó 1 menos e a la menos 2. Eso no logro ver si son las dos expresiones iguales o hay algún detalle. ¿querés compartirlo y lo vemos? Eh, a la resolución por fracciones simples no la tengo en la PC. Y la foto con la que tengo, la de la convolución, es igual a la diapositiva que estaba presentando recién. Pero no me queda claro dónde aplicaste fracciones. Sí, Multipliqué la, el. la En vez de trabajó. hacer la Sí, convolución, multipliqué x de s y h de s. Ujú, Y después a eso le hice fracciones simples como para encontrar la antitransformada y sacar i de t. ujú. te tienen que dar igual, por los dos métodos. Lo que habría que ver es si las transformadas que hiciste de X y de H están bien, eh, pero te tiene que dar igual. Cuando la antitransformás, te tiene que dar igual. Si querés, cuando puedas compartirlo, subirlo al foro y lo vemos. Bueno, Pero ¿se entendió cómo está resuelto el ejercicio acá? ¿Quedó claro? Alguno que no sea Gregory y Máximo, que son los que más participan. ¿Los demás entendieron?
Sí, profe, creo que se entendió. ¿Sí? Bueno. Por otro lado, tenían este otro ejercicio que les habíamos planteado, no sé si alguno lo pudo resolver o lo quiere compartir. Yo este sí pude, pero los primeros tres, el A, B y C pude, el 1, 2 y 3. Ya después el 4, no, como tenía esta duda de convolución, no lo pude resolver. Bien, bueno, si quieren lo... Sí, Bueno, podríamos ver si, bueno, dale. sí, como quieran, que si querés, Máximo, compartirlo, bueno, vemos el tuyo. bueno, está bien, a ver si está bien. Sí, dale. Eh, ahí está. Bueno, primero te pedía buscar la función de transferencia. Hice y conseguí esta ecuación. Acá la función de transferencia multiplicada por 1 sobre s, que viene dado por el escalón UDT. ¿Hasta ahí estamos bien? A ver, ¿Está bien? es un impulso unitario, ¿no? ¿El U? ¿La U? Eh, Claro. no, no, me parece, a ver el enunciado, fíjate el enunciado, si tenés ahí el enunciado de la... Acá está. Claro, Determinar la función de transferencia del sistema. No, UDT es una función de excitación. Ahí lo que tenés que hallar es la U de S. claro. Y despejar, vos tenés que hallar la U de S, la U como una función. Entonces la transformada de U es U de S directamente. Mm, Es una función de excitación que, bueno, no la conocés cuál es. Sería ah, la U de T sería U de S acá. Del otro lado, en el otro término tenés que poner U de S. acá. Ah, está bien, está bien. U mayúscula de S. Acordate que Ok, cuando estamos en el dominio de la frecuencia usamos letras mayúsculas para las funciones y letras minúsculas en el dominio del tiempo. dale. Entonces, Sí. cuando transformás, despejás la X de S Ujú. y después tenés que hacer X de S sobre U de S, o sea, la salida sobre la entrada, y eso, despejando los términos, te queda del otro lado la G de S. Y quedaría lo mismo, quedaría este igual o no. Si yo paso Eh, esta U acá, Sí. Ujú. me quedaría G de S. Entonces, bueno, sí, está sí, bien. sí, pero vos ahí lo estabas Claro, tomando como que era una constante, U, 1 sobre S, como si fuese 1. claro. Claro. Yo lo que entendí que estabas, quería sacar como si fuese un impulso unitario para obtener la respuesta del sistema a ese impulso. Por eso Claro, Claro. te pero frené como ahí si pusiste uno sobre ese, como que no es capaz correcto. tendría que ser 1 la transformada, si es así. Claro, por eso, exactamente. Profe, lo que pasa que, Claro. buenas noches, lo que pasa es que estábamos viendo, cometí el mismo error. Un ejercicio justo de los videos lo resolví así, yo no sabía bien cómo encararlo en un sistema masa resorte. Entonces yo lo encaré de la misma forma también. Mm. Y, y acá en el numerador nos queda uno, ya En ese está. caso queda uno, ¿sí? Está bien, Ujú. perfecto. Está Sí, bien. No tenés eh, ceros. sí, sí, lo que formalmente si te lo plantean así, con una función de excitación, una I de T o una U de T, cuando haces la transformada, bueno, esa U es una función que puede de excitación, entonces se define a la transformada, a la función de transferencia como la relación entre la entrada y la salida. Perdón, la salida respecto a la entrada. Entonces, ahí directamente tenés que plantear como la U, no la tenés, bueno, te plantea como una U de S y llegás obviamente a la función de transferencia que obtendrías de igual manera cuando planteas la respuesta al impulso, ¿no? Ujú. Este, igual si hubieras planteado que
haces la respuesta al impulso, ahí tendrías puesto todo igual a 1, no a 1 sobre S. Exacto. Está bien. No, bueno, pero yo pensé que este era un escalón, igual, no un impulso. Entonces, No, no. No, bueno, no, acuérdense que siempre es la respuesta al impulso, que es el delta de t, es la Ujú. función de Dirac, delta de Dirac, es la claro. función de impulso. La transformada cuando está centrado en el origen es 1. Mm. Sí, 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 sí. Tengan cuidado con eso, porque si no cambia todo. Sí, sí, acá está, el impulso unitario, la transformada es 1. Exactamente. Yo ya Tal pensaba cual. que era esta, ¿ves? Que era Ujú. UDT, Ah, el unitario. está Por bien, eso está se bien. Ahora confundió. Está entiendo, bien. claro, por la tabla Ahí. los... Ok. Bien. Perdón, perdón, a mí no me quedó claro qué pasó ahí. O sea, la ecuación x segunda derivada de x, ¿a qué está igualada? ¿Dice u de t o no entendí bien qué Sí, dice? una U de t, sí, es una función U de Ah, t. Una función cualquiera perfecto. esa, ¿no? Sí, ¿Y por qué la transformada es un mayúscula de s? porque es como es la función, es como cuando vos tenés una I, por ejemplo, la X de S que vos tenés también es una función que después la antitransformás y te da la función que representa, no sé, en un sistema masa resorte amortiguador, el desplazamiento en función del tiempo, es una función. ¿Sí? La U de t puede ser una función rampa, puede ser una senoide, puede ser una constante, puede ser un delta de Dirac. eh, es una función en este momento que no está concretamente, está en forma simbólica, no está definida, pero es una función de excitación. Ok, y la tabla que vimos recién, que era de transformada o de antitransformada. No, la tabla transformada lo que pasa que define, a ver, la función que por ahí hay una confusión con la letra que nosotros usamos y la Sí, que usa la justo con este tabla. ejercicio. Ujú. Hay tablas o hay digamos, nomenclaturas de bibliografías que a la función de Gibbs la denominan como H. Otras como U. Muchas utilizan la U para la de Gibbs y otras la H, digamos, como la inicial de Gibbs. Para el escalón unitario. El escalón unitario, sí, que es la función de Gibbs. En este caso coincido que nosotros usamos la letra U como una función y en la tabla también, en esta tabla que usamos, definen la función de Gibbs como U y dio confusión, pero podría haber sido, no sé, una R de T, qué sé yo, Perfecto, sí, está bien. una S de T. Ah, no es el escalón, es una función cualquiera. Claro, Exactamente, exacto. sí, sí, Que sí. después en el Ah, último punto lo define como que es como un Gibbsite, pero ah, coincidió justo que es un ejercicio que pero estaba claro. haciendo. O sea, es un tipo de Gibbsite. No, no es el escalón unitario. No, 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 a ver, pará. No, no, no. Vamos de vuelta. La función de Gibbs es un escalón unitario. Siempre la función de Gibbs es un escalón unitario. Eh, Sí. ahora, Ah, sí, está bien. esta U de t es una función que puede ser cualquier función, puede ser una función rampa, puede ser una función escalón, pero en este caso no lo es. Es una función que no está, Eso quise decir. Sí, puede perfecto. tomar otro, digamos, el valor de la función que uno quiera dar, una exponencial, puede ser, no sé, una senoidal, cosenoidal, pero no está definida, en este momento no está definida esa U, simplemente está planteada en forma simbólica. Entonces, como no está definida, decimos que es cuando la transformo, la U de S, que podría haber sido Perfecto. la R de S o la S Buenísimo. de T. Ahora sí, perfecto. Gracias. ¿Entendió? Bárbaro. Bueno, Después pedía la ecuación característica del sistema, que es el denominador Ujú. de la sí. función g de s. Perfecto. Y por último pedía los polos y cero. Esta Perfecto. GDS no tiene. Uy, Ujú. pará que esta GDS no tiene cero. Tenemos un 1 en el numerador, así que no hay Ujú. cero. Y los polos, para encontrar los polos, tenemos que encontrar la ecuación, tenemos que igualar la ecuación característica a cero. Ujú. Y encontramos que los polos son -3 y -4. Y como ambos
polos tienen parte real y negativa, podemos decir que el sistema es estable. Digamos, Perfecto. cuando tiende a infinito, se acerca a cero. Bien, Bueno, eso es lo que llegué a hacer. Y bien. hago una preguntita. ¿Cuál sería la región de convergencia de la función de transferencia? Em, ¿Se acuerdan que habíamos hablado de la ubicación de los polos, no? sí. No. No, -4 a infinito. No, digamos en el plano, toda la región de Bien. convergencia es desde el polo más cercano al eje imaginario hacia el semiplano derecho. O sea, de -3 3. a Es la Claro. infinito. intersección de la convergencia justamente de los polos que tienen ahí. La intersección va a ser de -3 hacia la derecha. Perfecto. ¿Está bien? Y el punto que seguía, no me pudiste plantear. No, ese estaba medio en duda. Bueno, si quieren lo comparto yo. Lo que hizo hasta ahí Máximo, ¿todos entendieron? Más allá de la duda de la función de esa U que parecía que prestaba confusión. ¿Se entendió todo lo que presentó Máximo, los demás? Sí, sí. Sí, sí. Sí, profe. Sí. Sí, sí. Bueno, perfecto. Bueno, el último punto, ahí sí definían UDT como un heapside. No, pero creo que falta uno antes de este. Pues les pedía la respuesta a ese impulso. Claro. Exacto, claro, bueno, ahí está. Entonces, la respuesta a ese impulso unitario, tenés razón, este paso, sería la transformada de esta XDS, ¿no? Porque en este caso el UDS va a ser Un delta Dirac. exactamente un delta Dirac que te va a quedar 1 del otro lado. Perfecto. ¿Está bien? Entonces, ¿qué fue lo que hice acá? Esta XDS, acá está por fracciones simples, y en este caso es la respuesta de esta XDT a ese impulso unitario. ¿Hasta ahí está bien? Sí, perfecto. ¿Está? ¿Lo demás se entiende? O sea, ahora esa entrada es un impulso. Claro. ¿Está? Y sabemos que la salida va a ser directamente GDS. Exactamente. Ujú. Tal cual. Y en el último punto, ahí sí les cambia la entrada, ahora les dice, no es un impulso, sino que vale este heapside, que tiene esta forma. Es una constante multiplicada por un heapside, que inicialmente está en estado de reposo. Entonces, lo que tienen que hacer, yo en la GS, como me habla que está todo en reposo inicialmente, puedo utilizar la que encontré en el punto anterior, y ahora sí puedo trabajar con esta otra entrada, que si hago una transformada, me queda de esta forma en términos de S, ¿no? Y multiplico esta GS por esta UDS. Perfecto. Ahora en este caso, HDT sería el escalón. H de T ahora es un escalón. Claro. Sí, Perfecto. que tiene esta forma. Ahora sí Ahí. es un escalón. Una Sí, pregunta. es un sombrero de copa, ¿eh? Sombrero de copa, perdón. Sí, sombrero de copa. Un La escalón. función esa es un escalón que arranca en 0 con el valor A y Claro, Hasta T, sí. en el tiempo T mayúscula se anula, tal se cual. apaga, entonces Sí. queda. Yo dije mal, no es un escalón, es un heapside que tiene una forma de sombrero de copa. No, sí, Correcto. pero yo decía que la H ahora representa un escalón digamos. Sí, Una sombrero de copa. pregunta. Ven que ahí nosotros usamos el H, ven que ahí estamos dando, Damián. Ahí está lo que les comentaba de nosotros mismos tenemos El la heapside. nomenclatura ambigua.
bueno, con la tabla, ¿no? La tabla lo pone como U, nosotros tenemos la costumbre de ponerlo como H, y U también, alguna vez también lo ponemos cuando definimos las funciones, como no tienen valores para tiempos negativos, entonces le ponemos la función y lo multiplicamos por el U de t, ¿no? Pero tengan en cuenta que el H o el U, estamos hablando de lo mismo, es referido a la función de Hipside. En este caso, bueno, acá lo único por ahí también tenemos que, para que no confundan los chicos, es cuando lo ponemos en dominio del tiempo, las funciones con letras minúsculas, el H en minúscula, y no, está bien, simplemente es para que no, ellos también cuando tengan que resolver, y siempre cuando están en dominio de la frecuencia, las funciones en mayúsculas, ¿sí? Esa es la forma también de diferenciar cuando están haciendo una resolución, bueno, qué es lo que está en dominio del tiempo, más cuando tienen condiciones iniciales, ¿no? Cuando tienen condiciones iniciales, para que sepan cuáles son las que están en dominio del tiempo, son las condiciones iniciales, y cuáles son las que están en dominio de la frecuencia, ¿no? Por eso es importante la minúscula y la mayúscula, recalco eso para que no se confundan cuando estén resolviendo. Creo que alguien quería preguntar algo. No sé si. Gregory. Sí, en el caso que yo después tenga que le multiplique cualquier función como excitación, ahí ya no me importa si la función presenta polos en la parte real positiva o en cero. Acá, en este caso, te dice que encuentres, posteriormente determina la respuesta a este pulso, suponiendo que inicialmente está en reposo. Claro, cuando se ¿No? multiplicó queda, por ejemplo, hay un 1 sobre S. Claro. En este caso eso ya pasaría a ser la respuesta permanente. ¿Cómo queda la función de forma permanente? No, acá vos vas a obtener cómo es la respuesta del sistema a este pulso que tuviste, que te Claro, indica que tenés entrada. Esta va a ser toda la respuesta, la de acá abajo. Ahí tenés que ver claro. ahí en la respuesta que te muestra al final el dominio del tiempo, fíjate que las exponenciales negativas se te van a anular. Estaban a cero. ¿Qué te queda como respuesta? Te queda una constante, A sobre 12. Eso te va a quedar cuando si haces el teorema del valor final, todos los demás términos se te van a anular. Exacto. ¿Se entiende, Gregory? Sí, se entiende. Bueno. Bueno, y acá, se trabajó con fracciones simples, y en este caso, que como habíamos visto la semana pasada, que de vuelta aparece este e a la menos t, ¿no? Que según la tabla pueden aplicar el desplazamiento en el tiempo, como se había visto, es hacer la antitransformada, y todo lo que tenga la variable t va a tener va a estar desplazado en el tiempo, pero acá yo lo dejé, tendría que haber puesto -1 acá, ¿no? Me equivoqué, me falta ese -1 acá. ¿Está bien? Que va a ser todo lo que está afectado por ese f de t menos tau. Y esta sería la respuesta a ese pulso que tienen de entrada, este u de t, el sombrero de copa. No sé si quedó claro esta parte, última parte del ejercicio. Perdón, ese UDT sería, digamos, la antitransformada del UDS que habíamos visto antes. De esto es este u de t que tengo ahora como entrada. Fíjate que es un Claro, A por pero h de t. esa U corresponde a la U anterior que no sabíamos si era escalón o... Claro, porque ahora te Claro. dice, esta U vale esto ahora. Perfecto. Sí, ahora sí, Listo. perfecto.
No había visto esa parte, listo. ¿Ya? Entonces Perfecto, esta sería gracias. la respuesta. Buenísimo. Nosotros le agregamos a este ejercicio un bonus para que termine de quedar claro el tema de la convolución, ¿no? Le agregamos este último ítem que les pide determinar la convolución analítica y gráfica. Ahora sí les dice para un t igual 1, y el pulso es muy similar, pero les da valores, ¿no? Entonces, de vuelta, ¿cómo sería el tema de la convolución gráfica de estas dos señales? Esta sería la exponencial, esta g de t, ¿no? Se te desarmó el sombrero de copa. Ah, porque estaba, sí, porque el matemática me da... A ver, ahí está. Sí, porque el matemática no me baja esta recta y la quería mostrar. Entonces, esta g de t es la exponencial, y este es mi u de t, ¿no? Entonces yo quiero hacer la convolución de estas dos señales. Como vimos anteriormente, los pasos serían hacer el cambio de variable de las dos, tomar una, hacer la simetría respecto al eje ordenado y hacer el desplazamiento. En este caso me hablan de un t igual 1. Entonces, esto es un poco cómo quedarían los gráficos, ¿no? Acá está el sombrero de copa, donde yo hice la simetría. Fíjense que está de 0 a 2, y vale 0,2. De 0 va de menos 2 a 0, en este caso, y la exponencial queda tal cual está, ¿no? Y si me desplazo un t igual 1, va a ir de 0 a 1. O sea que esta es la convolución de esas dos señales. Una está estacionaria y la otra se va desplazando en el tiempo, en t. ¿Hasta acá se entiende? Sí. Es ¿Y muy ahí cuál sería parecido. el área? ¿Cómo? ¿Cuál sería el área encerrado ahí? Ahora lo vemos. Entonces, ¿cuál sería la integral de convolución? Sería la g de t, ¿no? Que en este caso sería por 0,2, que es lo que vale el escalón en ese punto. Porque en el primer ejercicio era un escalón unitario, en este caso no es un escalón unitario. Sería 0,2, o sea, fíjense que es el producto de esas dos funciones. Mm. Entre 0 y 2. 0 y 1, perdón. Sí, perfecto. Por eso queríamos poner este ejercicio para que termine de quedar claro el tema de la convolución y cómo quedan, cómo es gráfica y analíticamente. Es muy parecido al primero, al que vimos en el primer ejercicio, pero ahora queda otra área, y lo que queríamos mostrar también que acá está afectado por un 0,2 y no por un 1, como en la ejercicio anterior, que era la función de entrada era 1. No sé si se llega a entender, si queda claro. Yo poner en el caso en el que no tenga un escalón, o sea, no puedo reemplazar por 0,2. Sí. A la ecuación, mira, ¿puedes ir a la diapositiva 6, por favor? ¿Está? Sí. Sí. A nuestro u de t menos tau, que está ahí en la Sí. integral. Ujú. O sea, ponerle que u de t menos tau no es un escalón. Perfecto, sí. Tengo una función cualquiera. Tengo que reemplazar a t por t menos tau. Tenés que, lo mismo si yo hubiera tenido tomo esta y hago la simetría respecto al eje ordenada, ¿no? Sí. Va a quedar algo, justamente un espejo de esto. Mm. Ahí también voy a tener esa exponencial que va a estar, se va a correr en el tiempo, ¿no? Sí. Y me va a Pero aparecer
pero es lo mismo cuál tomes como, o si las funciones no son un escalón. Pero ponele que esto, quiero que esta me quede así, me quede despejada. Exacto. ¿Cómo sería G de T ahora? G de Tau sería, ¿cómo sería? G de T menos tau te queda. G de T menos tau la tenés que espejar y te quedaría así espejada. ¿Y esta ecuación cómo quedaría? Donde dice T pongo T menos Tau. Claro. Sí, exactamente. Ujú. Sí. ¿Y en T qué reemplazo? Nada. No, es lo que sí, tau, pero después se mueve. Cuando vos se mueve ponele 1, bueno, se te desplaza en el eje de abscisas 1, o lo que sea que te pide el ejercicio. Ah, entonces tendría que poner, si lo quiero desplazar a 1, quiero desplazarlo a 1, pongo 1 menos Tau, digamos. Exactamente, tal cual. Entonces después, en la ecuación me quedaría E a la menos 1 menos Tau, digamos. Exactamente, tal Ah, cual. perfecto, impecable, buenísimo. ¿Me Listo, ahora sí. entendieron todos? Lo que Sí. acabo de decir. Máximo, máximo. Sí, sí, sí. Ahora sí, ahora perfecto, ahora me quedó mucho más claro. O sea, por lo Perdón, general se yo, toma el sombrero de copa porque es más fácil, Sí, 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 sí. Pero en caso de no pero tener. tiene que dar lo mismo. perdón, yo Buenísimo. entendí algo que no me quedó. Entendí el reemplazo, pero ¿para qué se hace? No, no sé para qué se hace eso. Así, ¿es para despejar la función? El reemplazo de la variable de tau. Sí. Sí, es porque, digamos, los pasos para hacer la convolución gráfica, lo habíamos visto en la clase pasada, los pasos eran hacer el cambio de variable, lo llamábamos tau nosotros, de t a tau, tomar una de las dos, cualquiera, hacer la simetría. En este caso, nosotros optamos por hacer el sombrero de copa. Acá Máximo quiso tomar las exponenciales. Por cualquiera de los dos caminos tienen que llegar a lo mismo. Y después se desplaza, esa que se realizó la simetría, se desplaza en t lo que pida el ejercicio. En este caso hablaba de t igual 1, y en el caso del primer ejercicio hablaba de t igual 3. En este caso, como piden t igual 1, se desplaza la que se invirtió y se realizó la simetría, se va de 0 a 1. Perfecto. ¿Está? Gracias. Buenísimo. No, por favor. Eh, bueno, estos eran los dos ejercicios que se habían quedado de la semana pasada. ¿Vos la subiste a la solución también? No, no, todavía no subí nada. No, Ah, ok. ahora lo subo a la clase, ya les queda. Bueno, no sé si Muy hay bien. alguna duda más. Dejo de compartir, ahora en un rato lo subo el ejercicio. Buenísimo, Damián. Eh, bueno, chicos, nada más antes de que continúe Juan con la exposición, simplemente decirles que recuerden que la semana que viene es una clase de repaso que vamos a tener y después la otra clase es el parcial. Eh, por favor, traten de repasar, de ir viendo dudas y por ahí vemos que estos temas, bueno, por ahí cuesta un poquito más por ahí verlos, pero la mejor manera de poder tratar de entenderlos es sentarse y tratar de resolver los ejercicios, ver la teoría y practicar. Nosotros les vamos a subir esta semana al campus una propuesta de ejercicios de repaso de tipo parcial para que los vean. Y la clase que viene, bueno, veamos dudas concretas de esos ejercicios, de otros de las actividades que hemos visto durante todas las clases. Y, y bueno, lo que queremos es que traten esta semana que viene, hasta la próxima clase, de ponerse a estudiar y venir ya con dudas concretas, porque después la siguiente es el parcial. Así que bueno,
Hoy terminamos con esta clase lo que es respuesta en frecuencia y después, bueno, ya repaso y parcial. Así que son los temas que se van a evaluar de todo lo que hemos dado desde que empezaron las clases hasta ahora. Y así que, bueno, sabemos que son varios contenidos entre la parte de complejos y Laplace. Pero bueno, traten de ver esta guía que le vamos a subir, que están los ejercicios enfocados a los de tipo parcial, como para que enfoquen ustedes también en lo que tienen que puntualizar y traigan dudas concretas la clase que viene. Así podemos aprovechar la clase y bueno, aclarar todas las dudas que tengan. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. No, profe, por mi parte no. Bueno, muy bien. Bueno, Juan, no sé, ¿querés continuar vos? No te escucho, Juan, no se te escucha. Está muteado, profe, creo. Ahí, perfecto. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Disculpen. Bueno, arranco con la presentación de Bode. ¿Te parece, Gustavo? Dale. Bueno, vamos entonces con lo de Bode acá. Vamos a compartir pantalla. Muy bien. Vamos a ver acá. Muy bien. El tema de respuesta en frecuencia. Vieron que había un video que era sobre interpretación del diagrama de Bode. Nosotros, en realidad, este diagrama de Bode se trabaja más, lo van a ver en electrónica, ¿sí? Cuando vean una materia que es electrónica, con Fidel, con el profesor Fidel, y bueno, y lo que vamos a interpretarlo acá es de manera matemática, ¿sí? No vamos a trabajar con el Bode porque en sí cuando en electrónica se trabaja con el Bode se trabaja con aproximaciones asintóticas, y bueno, y acá no nos vamos a meter con eso, lo que nos vamos a meter sí es con el uso del diagrama de Bode para el tema de respuesta en frecuencia, que nos estamos enfocando solamente en entradas sinusoidales, ¿sí? La particularidad que tienen las entradas sinusoidales a un sistema LTI, ¿alguno me puede decir qué significa LTI? Lineal. Temporal. Lineal Time Invariant. Claro, que es lineal invariante en el tiempo, ¿sí? Ahí está. Perfecto. Bueno, los sistemas LTI, que nosotros los caracterizamos por una función transferencia, una GDS, nosotros decimos, bueno, a una entrada, que la podemos llamar input, tenemos una salida que la podemos llamar output, DS. Ahora, la particularidad que tienen los sistemas LTI es que cuando ingresamos con una función senoidal pura, lo que vamos a obtener es una función senoidal pura. ¿Sí? Es una función senoidal pura y si la frecuencia de esta es omega 1, la frecuencia de esta también va a ser omega 1. Lo que va a ocurrir es que lo que se va a modificar con la respuesta son dos cosas. A ver si alguno de acuerdo a lo que entendió del video, a ver si alguno puede decirme qué se modifica. O sea, vamos a tener como una entrada una función senoidal y una salida va a ser una función senoidal. Va a ser la amplitud, ¿sí? Y el desfasaje. Claro, la amplitud y el desfasaje, ¿sí? Que lo podemos tomar con un ángulo phi. Muy bien, entonces esto va a tener una determinada amplitud y esta va a tener una determinada amplitud que la podemos llamar A y otra
y este va a tener una determinada amplitud que va a ser B, y van a estar desfasadas, ¿sí? Va a tener un desfasaje, que puede ser mucho o poco, dependiendo de qué, de la función transferencia. Entonces, ¿quién me aporta cómo va a variar esa amplitud de la entrada y el desfasaje? ¿Quién me lo aporta? ¿Quién me lo está aportando eso? ¿Quién me aporta esa información matemática? ¿Sí? La que me lo aporta es la función transferencia. ¿Ok? La función transferencia me aporta cómo va a variar la amplitud y cómo se va a desfasar respecto a la señal de entrada. ¿Y de dónde sale esto? Sale de evaluar la función transferencia en J omega 1. ¿Sí? Entonces, cuando evaluamos la función transferencia, que va a ser una expresión que va a ser una función racional, va a tener un numerador y un denominador, reemplazamos la variable s por j omega 1, que omega 1 se mide en radian segundo, estamos todos de acuerdo con eso, ¿no? Se mide en radian segunda. Y la frecuencia, omega, es igual a 2pi frecuencias, ¿sí? O sea, omega 1, frecuencia 1. Entonces, si tenemos una función transferencia y conocemos que la señal de entrada ingresa con una frecuencia, o tiene una frecuencia angular de omega 1, tenemos la función transferencia, evaluamos la función transferencia en j omega 1, y esto lo que nos va a dar es un número complejo. Ese número complejo, obtenemos el módulo, ¿sí? El módulo y el ángulo, y esto va a ser cómo se va a amplificar o reducir la amplitud de la señal de entrada, y esto es cómo se va a desfasar. ¿Está bien? Básicamente lo de respuesta en frecuencia, conceptualmente, es esto. Ahora lo vamos a ver más en detalle, ¿sí? Entonces, lo que les quería preguntar es, si yo tengo una función transferencia y lo reemplazo por j omega 1, ¿qué es lo que me va a dar? ¿Me va a dar muchos valores? ¿Qué tipo de valor me da? ¿Alguno me podría decir? ¿Me va a dar un número? ¿Me va a dar una función? Acuérdense que omega 1 es un valor fijo, ¿sí? Un número te da, ¿o no? Un punto en el plano S, en el plano complejo. Me da un número complejo, ¿sí? Donde va a tener un módulo y una fase, o va a tener una parte real y una parte imaginaria, ¿sí? Muy bien. El bode es lo que me va a ayudar a determinar el m y el alfa, ¿sí? Así que bueno, vamos a avanzar. Nos vamos a poner. Bueno, respuesta en frecuencia. Respuesta de un sistema en régimen permanente ante una entrada sinusoidal, ¿sí? Uno de los temas también que la función sinusoidal es la única función que mantiene la forma. Si la entrada es sinusoidal, la salida va a ser sinusoidal. Con otra amplitud, desfasada, pero va a seguir siendo una función sinusoidal. Ahora, si entramos al sistema con una onda cuadrada, ¿sí? No va a salir una onda cuadrada. Cualquier función periódica que entremos que no sea una función sinusoidal, no va a salir la misma forma de esa función periódica, ¿sí? Solamente esto ocurre con las funciones sinusoidales. Bueno, y acá es lo que estuvimos hablando. El tema de la respuesta en frecuencia puede determinarse completamente a partir de la función transferencia en los sistemas lineales, ¿sí? Que habíamos dicho los LTI, lineales e invariantes en el tiempo. Y lo que habíamos dicho que la función transferencia estaba expresada en S, y la idea era reemplazarla por j omega, y ahí lo que nos va a definir es cómo va a variar o qué número me va a aportar, qué número complejo me va a aportar esa función transferencia. Bueno, la frecuencia de la señal de salida es la misma que la de la entrada. Muy bien, acá está un poquito más en un esquema, ¿no? Entonces,
Acá lo que tenemos es una señal de entrada, U, y tenemos una señal de salida, que fíjense que la señal de salida, si esto fuese, se llama omega 1, la señal de salida o de respuesta va a tener la misma frecuencia y la amplitud, fíjense que la amplitud de la entrada es A, la amplitud de la entrada se ve afectada por cuánto vale la función transferencia, el módulo de la función transferencia en esa frecuencia, ¿sí? Otro tema importante es que todo este análisis es para el régimen permanente. ¿Se acuerdan ustedes que nosotros con el cálculo de Laplace puro, si tenemos una ecuación diferencial, la resolvemos por Laplace, lo que vamos a obtener es tanto el régimen permanente como el transitorio. Acá cuando evaluamos respuestas en frecuencia, se pueden analizar muy fáciles cómo son las respuestas. Ahora, siempre lo estamos utilizando en el mundo del régimen permanente, ¿sí? Entonces, toda la parte del transitorio, fíjense acá que hay un decrecimiento. Acá lo que está actuando, ¿qué es? ¿Alguno me podría decir? Acá está actuando una exponencial. Que esta exponencial, de acuerdo a una cierta cantidad de taus, que son los taus que tenemos acá, va a desaparecer su efecto y me va a quedar la parte de régimen permanente, que es una función sinusoidal como respuesta, ¿sí? Esto se utiliza mucho en la parte de circuitos, ¿sí? O sea, nosotros tenemos una entrada que puede ser la tensión, una tensión en alterna, y la corriente que vamos a obtener es una corriente también que es en alterna. La función de entrada, la tensión es una onda sinusoidal o una señal sinusoidal, y la corriente va a ser una señal sinusoidal también, ¿sí? Acá como ejemplo, a ver, si ustedes me pueden decir cuánto vale el módulo y la fase, si omega vale, supongamos que vale 1. ¿Cómo plantearían esto? Si omega 1 vale 1, omega 1 vale 1. ¿Cómo sería el planteo para averiguar el módulo y la fase? Había que reemplazar. No estoy seguro, pero se me ocurre reemplazar en GDS omega 1 J. J1, ¿está bien? Claro, J bueno, por 1, que esto es omega 1, ¿está bien? Como decías vos. Entonces me daría 10 sobre 5 por J, porque acá estamos poniendo J porque es J por 1, ¿sí? Más 1. Esto lo que me va a dar, a ver si alguno lo puede poner en el matemática, cuánto me da el módulo y cuánto me da la fase. Esto es la división de dos números complejos. 10 dividido 5J más 1. A ver si alguno me puede decir. Esto como para empecemos a calcular. El módulo me dio 5 treceavos raíz de 26. 5 sobre 13 sobre 13, sí. Raíz de 26. ¿Así? ¿La raíz de 26 acá? Multiplicado por raíz de 26. Raíz de 26. ¿Así? Ese es el argumento, el módulo. Sí, perfecto. ¿Y lo otro? Entonces, vamos a poner acá. G de J1 me da 5 dividido 13 por raíz de 26. Y sería, ¿y la fase? ¿Cuánto dio? Eso no lo hice. Está bien. Bueno, lo que pueden poner es en el Wolfram, ¿sí? En el Wolfram colocan 10 dividido 5i o 5j, no me acuerdo, 5j más 1, y le va a dar tanto el módulo como la fase. Acá, sí, ¿cuál sería la cuentita esta?
5 dividido 13 por raíz de 26. ¿Cuánto da eso en valores decimales? Vamos a hacer 5. 1,96. 1,96. Sí. 5 dividido 13 por, vamos a verificarlo, 26. 1,96, casi 2. Significa que el módulo, ¿sí?, que nos está aportando acá, si omega vale 1, esto estaría aproximadamente, sería ¿cuánto? 2. O sea que si nosotros entramos con una amplitud, lo que hace este sistema la duplica. ¿Sí? ¿Se ve? Y después lo que tendríamos que identificar cuál es el ángulo de este número complejo para averiguar cuál sería el desfasaje. ¿Sí? Y simplemente es eso. No es más que eso, toda esta teoría de respuesta en frecuencia. Nosotros podemos arribar a este resultado con Laplace, sí, podemos arribar al resultado con Laplace, pero Laplace nos va a aportar, cuando obtengamos la respuesta, nos va a aportar más información. ¿Y cuál es esa información adicional que nos va a aportar la resolución por el cálculo de Laplace? Es toda la parte del... Empieza con trans y termina con itorio. Toda la información del transitorio, ¿sí? El transitorio, donde aparecen las exponenciales negativas, y también nos va a aportar la parte de régimen permanente. ¿Ok? Perdón, Juan, ahí hice el ángulo, no sé si está bien, me dio menos 78. ¿Menos 78 en qué? En grados. Grados, sí. Siempre lo tenemos que trabajar en radianes, ¿sí? Ah, bueno, ahí lo paso a radianes. Multiplicalo por pi y dividirlo por 180. Sí, menos 1,37. Bueno, menos 1,37. 37 radianes. Entonces acá le vamos a agregar menos 1,37. ¿Qué significa esto? Que como me dio negativo está desfasado en atraso, ¿sí? La señal de entrada, ¿sí?, está adelantada respecto a la respuesta. ¿Ok? Entonces, fíjense cómo haciendo un cálculo sencillo de números complejos, podemos arribar a cómo es la solución, la respuesta en régimen permanente a una entrada sinusoidal. Solamente lo que tenemos que hacer es verificar el módulo y la fase de la función transferencia evaluada ¿en qué? En la frecuencia angular de entrada. Y listo, y ya está. ¿Sí? Bueno, sería básicamente esto. Ahora vamos a ver algunos detalles más, pero hasta acá, ¿qué? ¿Algo que no les haya quedado claro de lo que vimos recién? ¿De lo que vieron en el video? Yo una pavadita. Sí. Ahí el phi u sería el desfasaje inicial, digamos, ¿no? ¿Cuál FIU? Ah, este sería la fase que trae. Claro, claro. Es Perfecto. la fase que trae la señal de entrada. Claro, perfecto. ¿Está bien? ¿Alguna consulta hasta acá de lo que estuvimos viendo? ¿No? Bueno, necesidad de herramientas gráficas, o sea, lo que me aporta el BODE es básicamente lo que me aporta el BODE. Yo puedo colocar la función transferencia y me da un gráfico en el cual me da una función continua en la cual puedo identificar en abscisas el omega, y ahí me fijo cuánto vale, y en ese caso puedo identificar cuánto es este numerito que está acá y cuál es el numerito del ángulo. Existen otras formas gráficas que me dan tanto la amplitud como el ángulo, que es el diagrama polar de Nichols, ¿sí? Esto lo van a ver con Fidel cuando estén en electrónica, y nosotros nos vamos a enfocar en este de BODE. ¿Qué nos está dando el BODE? En ordenadas nos da una magnitud que se llama decibeles, y el decibel no es ni más ni menos que el cálculo de hacer 20 por el logaritmo del módulo
de la función transferencia evaluado en J omega. ¿Está bien? 20 por el logaritmo del módulo de la función transferencia en J omega. Entonces, ahí lo que obtenemos si hacemos 20 logaritmos del módulo, lo que vamos a obtener, ¿qué es? Es una función real. ¿Está bien? Porque estamos calculando el módulo. Si bien S tiene una componente real y una componente imaginaria, nosotros trabajamos solamente con la componente imaginaria del S, ¿sí? Y cuando lo evaluamos acá, cuando reemplazamos, en este caso vamos a reemplazar 100 dividido ¿qué? J omega más 10. Y cuando calculamos el módulo de esto, ¿sí? Cuando calculamos el módulo, que el módulo de acá se podría calcular extremadamente sencillo, acá sería la raíz cuadrada de ¿quién? ¿Cómo sería sería el módulo de la función transferencia, que sería evaluada en G de J omega, sería igual a, vamos a calcular el módulo acá, J omega, módulo, sería el módulo de arriba, ¿sí? Si yo quiero calcular el módulo acá, el módulo de arriba y el módulo de abajo, ¿sí? Por propiedades de módulo, de números complejos. Entonces me quedaría 100, y acá abajo, ¿qué me queda? ¿Cómo sería la expresión? JW cuadrado más 10 cuadrado. Sí, y JW cuadrado, JW al cuadrado, ¿cuánto me da? Menos W. Menos W cuadrado. Menos W cuadrado, perdón. Menos W cuadrado. Menos W, claro, más 100, ¿está bien? Acuérdense que J al cuadrado es igual a menos 1, ¿está bien? Bueno, este sería el módulo. Ahora, a esto le aplicamos el logaritmo, ¿sí? Hacemos el logaritmo en base 10, ¿sí? Logaritmo de 100 dividido la raíz cuadrada de ¿quién? De menos omega cuadrado más 100. Y esto es lo que está graficando el bode. ¿Está bien? Acuérdense que esto es omega. Vamos a ver. Fíjense acá que dice frequency, pero está en radian segundo. Radian segundo es omega. Cuando la frecuencia está, cuando tomamos la frecuencia, que le llamamos frecuencia, que está en hertz, ahí fíjense que hay una diferencia entre frecuencia y frecuencia angular. La frecuencia angular se mide en radian segundo, que es la que tomamos acá, la que estamos tomando acá, y la otra frecuencia se mide en hertz. La relación entre omega y frecuencia es de 2pi. Hay un cambio de escala solamente. Muy bien. Y después lo que tenemos que hacer acá es sacar la parte real y la parte imaginaria de esto y hacer el arco tangente para calcular el ángulo. También hacemos el arco tangente, calculamos el ángulo y lo graficamos en función de omega. Todo esto son funciones continuas reales. Y acá lo que vamos a elegir, ¿sí? Por ejemplo, si la frecuencia es 10, nos vamos a ver que lo miramos acá, 10, miramos acá y me da lo que tenemos acá en si omega. Si nosotros tenemos una función senoidal que tiene 10t, ¿sí? Entonces lo que vamos a ver cómo se comporta el GS con esta frecuencia angular. Entonces tenemos que venir acá y seleccionar el 10 y vemos acá que nos va a dar un valor que está por acá. ¿Vale? Un valor que está por ahí. Ese valor que está por ahí podría ser, bueno, lo tenemos que ver, pero es un poquito más de 15, ¿no? Podría ser, no sé, 16, ¿le ponemos? ¿Estamos todos de acuerdo con 16? 16, 16,5 podría ser. ¿Eso qué significa que me da 16? Significa que si la entrada vale 1 por seno de 10t, esto va a ser 16 por seno de 10t. Claro, sería el valor final de la amplitud. No, sería eso. Lo que me está dando acá es 16, sería 16, y tengo que hacer 20 por el logaritmo del módulo, ¿sí?
Ah, perfecto. Perfecto. Entonces Gracias. lo que tengo que despejar acá, tengo que despejar el módulo, ¿sí? El módulo de la función transferencia en 16, perdón, en 10 sería en este caso. ¿Está bien? Fíjense cómo se hace. Bueno, acá hay que aplicar las propiedades de logaritmo. Tengo que pasar el 20 dividiendo y después aplicado las propiedades de logaritmo tengo que hacer 10 por 10 elevado a la 16 sobre 20 va a ser igual a el argumento que está acá. ¿Está bien? Esto por propiedades de logaritmo. Y acá, bueno, acá lo que voy a obtener, acá tengo que hacer una cuentita para calcular el módulo. Tengo que trabajar con logaritmos, pues lo que me da es en decibeles, lo que me da 16 decibeles. Y el desfasaje, fíjense que el desfasaje acá en 10 está aproximadamente en ¿cuánto? Menos 90, ¿no? ¿Sí? Si no me equivoco. No, menos 45. Menos 45. Sí, perdón, menos 45. Entonces, está atrasando, va a atrasar 45 grados. ¿Sí? Que después lo tengo que pasar a radianes. Y de esa manera, con el diagrama de Bode, existe el matemática, ¿sí? Que nos da el diagrama de Bode. Vamos a verlo, a ver si lo podemos hacer. Vamos a mantener acá. Vamos a ver, entramos acá en el Wolfram alfa, y ponemos, vamos acá y ponemos Bode plot, y colocamos una función transferencia que podría ser, no sé, podría ser s cuadrado más s más 100, vamos a poner. Y le ponemos esto así y ya nos tendría que dar el diagrama de Bode. A ver. Esta sería una función transferencia ejemplo. Falta un paréntesis al final, me parece. Ahí lo tomo. Ahí está. Ah, perfecto. ¿Ven? Ahora, fijémonos, ¿ven? En sí, lo que tiene Wolfram que es como que te interpreta. Por más que te olvides un paréntesis, el matemática, cuando yo lo usaba, en mis épocas de estudiante de grado, si no le ponías exactamente todo lo que corresponde, es como que te tiraba error. El Wolfram alfa es como que te interpreta. Bueno, te olvidaste un paréntesis, pero yo asumo que como que lo pusiste. No sé si el matemática puro, o sea, el matemática cuando lo usan como software, tiene esta inteligencia, digamos, te interpreta que vos no pusiste un paréntesis, pero te lo resuelve igual, o te tira un error. No, todavía no, te tira, Creo que no. te tira error todavía. Tiran error, perfecto. Creo que en realidad depende del lenguaje de entrada que le pongas, porque puedes elegir entre entrada pura de matemática o entrada de Wolfram. Si le pones entrada de Wolfram, creo que te lo corrige. Ah, que te lo corrige. Bueno, muy bien. Y esto podría ser un sistema masa resorte, ¿sí? Esto podría ser la función transferencia de un sistema masa resorte amortiguado. Ahora, fijémoslo, fíjense que esto que tiene que ver con la derivada primera, el S que tiene que ver con la derivada primera del sistema, ¿sí? De masa resorte, supongamos que le eliminamos el amortiguamiento y nos queda masa y el K, ¿sí? El K tiene que ver con esto y la masa tiene que ver con la derivada segunda. ¿Está bien? Entonces, acá lo que vamos a tener es un sistema que no tiene amortiguamiento. Lo que nos va a aportar el Bode, ¿sí? Nos va a identificar dónde está el pico. Acá tenemos un pico que se llama pico de resonancia, ¿sí? Pero en este caso es un pico de resonancia con un sistema que tiene amortiguamiento. Ahora, cuando el sistema no tiene amortiguamiento, significa, si no tiene amortiguamiento, ¿sí? Significa que si nosotros excitamos ese sistema con una frecuencia que coincide con la frecuencia natural de ese sistema,
¿Sí? ¿Se acuerdan cuál era la frecuencia natural de un sistema? Masa resorte, ¿cómo se calculaba? Teníamos M, teníamos el amortiguamiento y tendríamos K. ¿Se acuerdan que era raíz de M sobre K? ¿No era raíz de K sobre M? K sobre M. Exactamente. Es raíz de K sobre M. Se los dije al revés para ver si alguno estaba despierto. Acá, ¿cuál sería acá la frecuencia natural de este sistema? 10. 10. Fijémonos. Ahora, en 10 quiere decir que la frecuencia natural siempre, si entramos con una excitación que tiene la misma frecuencia natural que el sistema y el sistema no tiene amortiguamiento, ¿qué pasa con ese sistema? Va a empezar a incrementar su amplitud hasta que se rompe, ¿sí? Va a entrar en resonancia. Fijémonos cómo se trabaja el bode con eso. Estos sistemas físicamente no existen, ¿no? Pero bueno, fijémonos. Acá en 10, que sería la frecuencia natural, fíjense que aparece un pico, ¿sí? Aparece un pico. Acá es como que estaría tendiendo hacia el infinito. Cuando tiene amortiguamiento, ese pico se atenúa, ¿sí? Le colocamos un amortiguamiento, supongamos que le colocamos 5S, 1, le faltó el más, ahí está. 5S, le colocamos un amortiguamiento y nos fijamos. Ahí está. A ver ahí. ¿Ven cómo se va atenuando ese pico de resonancia? Y también la frecuencia de resonancia no coincide con la frecuencia natural, sino que está cerquita, pero no es exactamente la misma. Entonces, bueno, vamos a continuar con la presentación. ¿Sabían esto del bode con el matemática? No. Muy bien, y esto es parte de lo que se venía trabajando, ¿no? Esto es parte de lo que se venía trabajando y son diferentes ejemplos de cómo interpretar el diagrama de bode. Acá lo que está diciendo es que la función de entrada tiene una... esto es 10 a la 0. 10 a la 0, ¿no? Marca acá. Sí. Sí. 10 a la 0 sería que el omega, ¿cuánto vale? 1, ¿está bien? 1. 10 a la 0 sería omega, sería omega igual a 1. Entonces, nosotros lo que podemos hacer es trabajarlo acá con J, omega, o con J, le ponemos un J acá, y hacemos los cálculos, y calculamos el módulo y la fase, y vamos a ver cómo se amplifica o se reduce. Acá, para ver si lo que se amplifica, venimos a la parte de los decibeles, y vemos que vale 20. ¿Sí? Acuérdense cómo era el tema de los logaritmos, ¿sí? Acá, ¿se acuerdan ustedes que logaritmo de A en base B es igual a C? Entonces, B a la C es igual a A. ¿Estamos todos de acuerdo con eso? Sí. Muy bien. Entonces, fíjense acá que si vale 1, no me da 20 decibeles, quiere decir que 20 decibeles es igual a 20 por el logaritmo del módulo, ¿sí? J omega. Módulo. Entonces 20 con 20 se va y me queda 1 es igual al logaritmo de ¿quién? Del módulo de G en J1, digamos. Ahí está. Entonces, 10 a la 1 me va a dar G en J1 módulo, me va a dar ¿cuánto? 10. Fíjense que acá se está amplificando por 10 la señal de entrada. ¿Sí? ¿Se ve? ¿Cómo se calculó? Y bueno, sí. Y lo que vamos a tener es un pequeño retraso de la señal de salida, ¿no?
O sea, si las graficamos juntas, va a ver que esta va a estar adelantada. El pico de esta va a aparecer primero que el pico de esta. Muy bien, continuamos acá. Y acá, bueno, acá como se amplifica, en este caso se reduce. Fíjense que acá el logaritmo toma valores negativos. Cuando toma valores negativos, ahí estamos elevando 10 a un valor negativo, se va a producir una reducción de la amplitud. Así como hicimos en el slide anterior, podemos calcular cuál es la amplitud o la podemos sacar directamente del diagrama de Bode. ¿Sí? Y acá lo que tiene es un retraso de menos 90 grados. Bueno, este es un ejemplo de cómo es el desfase. El que está más a la izquierda, el que está más a la derecha es el que se retrasa. O sea, el que está adelantado, tenemos que comparar los picos. El pico de la entrada y el pico de la salida, y comparamos los picos y ahí vemos que están desfasados. Y el pico que queda más hacia la derecha es el que está retrasado, ¿sí? El más a la izquierda es el que está adelantado. Quiere decir que la U de T adelanta a la Y de S, que es la señal de salida. Muy bien. Este es un pequeño ejemplo en el cual tenemos un sistema masa-resorte, ¿sí? Como el que vimos. Fíjense que la función transferencia es esta que está acá. Acá tenemos K, el amortiguamiento y la masa. Tenemos una entrada y tenemos una salida. Y bueno, básicamente lo que estamos viendo acá es, reemplazamos el S por el J omega. Fíjense acá que como está el cuadrado, aparece un signo negativo acá. Acá el S, como no está al cuadrado, queda el J omega. Y esto es más 250, que es el K que tenemos acá, ¿no? El K del sistema masa-resorte. Bueno, para calcular el módulo lo que hacemos es identificamos la parte real y la parte imaginaria, ¿sí? Real y la parte imaginaria, y lo que hacemos es elevar al cuadrado y aplicar la raíz cuadrada. Bueno, de esta manera obtenemos la parte de el módulo. Este es el módulo para cualquier J omega, ¿sí? Estamos sacando una función módulo acá. Es una función real, porque estamos calculando el módulo. Acuérdense que el módulo es real. Y esto es el argumento para cualquier J omega, ¿sí? Esto nos va a permitir hacer la gráfica, ¿sí? Si no queremos trabajar con Bode y queremos hacer la gráfica en función de omega, hacemos módulo en módulo, y como dominio sería el omega, y hacemos una gráfica parecida a Bode. Bode lo que tiene es escala semilogarítmica. Bueno, y acá calculamos haciendo el opuesto sobre el adyacente, hacemos la tangente, y con el arco tangente calculamos el argumento para cualquier valor de omega. Esto es genérico, ¿sí? Y acá hacemos como un pequeño ejemplo. Entramos con 5, ¿sí? Y una fase de la señal de entrada, y lo que vamos a tener es una salida. Que la salida se va a ver afectada ¿por quién? Por la función transferencia evaluada en J5, ¿sí? Y tenemos que calcular la amplitud y el argumento. Bueno, haciendo los cálculos, tenemos que la amplitud, ¿sí? El módulo va a valer menor que 1, entonces se va a reducir la señal de la respuesta, y lo que tenemos acá es que, fíjense que más pi sobre 2, y acá tenemos menos pi sobre 2, más pi sobre 2, menos pi sobre 2, que es el ángulo que está aportando la función transferencia en este valor de J omega, significa que tenemos o sea que está retrasada, ¿sí? Tenemos un adelanto de la señal de entrada. Y fijémonos que el desfasaje es de pi sobre 2. Si las graficamos juntas, fíjense que acá estamos graficando solamente, nos estamos enfocando en la parte de régimen permanente, ¿sí? No estamos dándole bolilla a la parte del transitorio.
Entonces, esto se puede resolver, como dijimos, ¿se puede resolver por Laplace puro? Sí, se puede resolver por Laplace puro. Lo que me va a dar Laplace es, el adicional que me va a dar es la parte de las exponenciales negativas donde aparece todo el transitorio, ¿sí? Pero si nosotros queremos solamente obtener la respuesta en régimen permanente, ¿sí? Utilizamos esta técnica de respuesta en frecuencia, ¿sí? Juan, perdón, ¿puedo hacer una pregunta? ¿Cómo no? De la versión anterior, yo, por lo menos del video de vos del campus, no vi que hable de coseno. Entonces, la función PC de arriba, sí. no sé cómo influye en el ejercicio, digamos. Es lo mismo, o sea, si vos haces con seno o con coseno, ¿sí? PS o PC, lo que vas a tener es en la respuesta, si es un seno vas a utilizar un seno, y si es un coseno utilizas un coseno y te manejas de la misma manera, con el mismo proceso. Ah, perfecto. ¿Está bien? Perfecto. Y ustedes habían dicho que las funciones sinusoidales se mantenían su forma después de transformarse. Claro. ¿Con el coseno pasa lo mismo? Claro, sí, porque cuando hablamos de... porque el seno y el coseno es un seno desplazado, ¿está bien? O sea que es más, podemos trabajar con funciones seno solamente, y cuando aparezca un coseno, ponemos un seno desplazado. ¿Está bien? Perfecto, gracias. No, por nada. Muy bien. Y cuando acá era lo que habíamos hablado. Cuando la frecuencia de entrada coincide con un pico, se produce una resonancia y la señal de salida se amplifica y puede tener efectos indeseables. Utilidad del diagrama de Bode, estudio de la respuesta del sistema en todo rango de frecuencia de forma sencilla, estudio de la estabilidad de sistemas retroalimentados y diseño de controladores. Bueno, lo que sí tenemos que tener en cuenta acá para poder utilizar esto es que sean sistemas LTI, ¿sí? Lineales, invariantes en el tiempo, y además tiene que cumplir que la función transferencia sea estable, ¿sí? Y para que sea estable, ¿qué tiene que pasar? Los polos negativos. Los polos tienen que ser negativos. Sí, los polos tienen que ser negativos. Y lo que tiene que pasar también es que, dicho de otra manera, la región de convergencia de la función transferencia tiene que contener al eje J omega. ¿Sí? ¿Tiene sentido esto? Para que contenga el eje J omega, recuerden que podemos tener un polo por acá, podemos tener un polo por acá, podemos tener un polo por acá, y la región de convergencia va a estar desde el polo que está más a la derecha, va a ser todo ese semiplano, ¿sí? ¿Se ve esto? Ahora, si el polo aparece acá, la región de convergencia sería de acá para allá, ¿está bien? Si el polo estaría apareciendo acá. Pero si aparece acá, significa que no es estable. Entonces, podemos decir que es estable o que la región de convergencia contenga el eje imaginario J omega. ¿Y por qué tiene que contener al eje imaginario J omega? Porque todo el análisis de respuesta a frecuencia está sobre este eje. ¿Ven? ¿Ven que está sobre el eje J omega? Porque estamos evaluando la función G de S en J omega. ¿Ok? ¿Queda claro esto? Sí, sí. Bueno, muy bien. Trabajo en grupo, entonces. Ahora vamos con la parte... Sí. Perdón, ¿puedo hacer una pregunta más antes de pasar esto? Sí, cómo no, cómo no. Al final de este video dejaba mostraba también un video del ejemplo del puente. Sí. Y decía que creo que la onda del viento coincidía con... no me acuerdo, con la frecuencia natural. Sí, la frecuencia natural del puente. Con la frecuencia natural del puente. Claro, ¿y qué se refiere con frecuencia natural del puente? ¿Qué sería? Ese raíz de K sobre M que Juan hablaba, del sistema masa resorte, el puente en toda su estructura también tiene una frecuencia natural.
cuando el viento excita esa frecuencia natural, ¿no? Claro, Ahí vibración inducida por fluido, o sea, el viento te está generando Todos los cuerpos tienen una frecuencia natural y depende del material con que esté constituido, se puede determinar la frecuencia natural que tiene. Digamos, los aceros, todos tienen una frecuencia natural. Y obviamente esa frecuencia va a variar en función de las características, puede ser, digamos, en el caso de los aceros o los metales, en tema del módulo de elasticidad y la velocidad de propagación del sonido en el material. Entonces se calcula la frecuencia natural que tiene. O sea, todos los materiales, un pedazo de madera, un pedazo de acero, el concreto, todo tiene una frecuencia natural, ¿sí? Entonces, que se determina en función de las propiedades mecánicas del mismo. Y en este caso, las ondas del viento tenían una pulsación, digamos, que excitaban al puente y que coincidía con la frecuencia natural de esa estructura. Entonces, como mostró Juan con el bode, cuando tenés el pico, si estás excitando donde está el pico en la frecuencia natural, obviamente las oscilaciones van a ir aumentando, van a ir creciendo, y si se continúa, digamos, se permanece con la excitación, con esa frecuencia que coincide con la natural del cuerpo, bueno, llega en muchos casos a destruirlo, algunas veces mecánicamente, es que deja de ser, digamos, que queda fuera de servicio porque no es que se rompe, pero ya sus propiedades no son las mismas para seguir en servicio, y en otros casos hay rotura física, como vieron en el puente, se produjo la rotura, ¿no? Se debe a eso, ¿se entiende? No sé si esa sería la... Perfecto. Y, digamos, ahí se dio la casualidad que coincidió digamos, la pulsación excitación del con viento. la frecuencia natural. Y, Exacto. digamos, para corregir eso, que habrán cambiado los materiales, que habrán hecho. Rigidizar el puente de tal manera. Ya había leído la historia y decían que el alcalde había dicho que había sido Dios que lo había tirado y lo quería construir igual. Pero no, cambiás la estructura, o sea, lo rigidizás o jugando con la masa o con el cable, la rigidez de la estructura, o sea, movés esa frecuencia natural que esté lejos de la posible Del viento. excitación que te pueda dar o el viento, Sí. o también te la puede dar el tránsito. Los autos cuando pasan te generan. Claro. Por ejemplo, bueno, Juan cuando trabajaba en Ford estuvo trabajando con temas de frecuencia natural y bueno, muchas veces pasa, por ejemplo, un soporte de batería, de que digamos a cierta velocidad el vehículo entra en resonancia y empieza a hacer un ruido molesto en el habitáculo, ¿no? Por ejemplo, un soporte de batería. claro. Entonces decís, bueno, ¿cómo puedo alejar la frecuencia natural del soporte de batería para que en todo el rango de operación de velocidad del vehículo no genere ese ruido molesto en el habitáculo? Bueno, lo rigidizo, lo hago de otro espesor o le pongo otro anclaje, ¿sí? Entonces cambio el K. Después, esto supongamos que es un vehículo. Lo que pasó en una vuelta es que, ¿vieron las antenitas que tienen los autos? Esa antenita lo que pasaba que cuando el vehículo se trasladaba a una determinada velocidad por la Panamericana, esta antenita empezaba a moverse y golpeaba contra el techo. Entonces entraba en resonancia a una determinada velocidad. Y bueno, fue porque el centro de diseño que estaba en Alemania no había validado un modelo de vehículo que estábamos resolviendo o que estamos utilizando acá en Argentina. O sea, no había sido probado ese modelo de vehículo que tenía unas características diferentes. Entonces lo que tuvimos que hacer es a la antena, ¿sí? La tuvimos que cambiar por una antena que venía con, no sé si conocen, que viene como un alambre helicoidal alrededor de la antena. Bueno, Sí, el coche mío lo tiene así. Sí. claro. Bueno, eso tiene
propiedades para recepcionar las señales también, pero también lo que hace es rigidizarlo. ¿Sí? Entonces le cambiamos la rigidez y se acabó el problema. O sea, esa fue una solución. ¿Sí? Y después, bueno, todo lo que está en el compartimiento motor, cualquier reservorio que está en el compartimiento motor, bueno, hay que hacerle pruebas para que la frecuencia natural de ese reservorio no entre en resonancia con cualquier frecuencia del motor. ¿Sí? El motor tiene un rango de frecuencias, entonces, de uso. Entonces lo que no podemos concebir es que el motor, desde que arranca hasta que llega a su velocidad máxima, en todo ese rango de frecuencia no puede entrar ningún reservorio, ningún material de compartimiento motor o ningún componente en resonancia porque se va a quebrar. ¿Ok? Perfecto. Y bueno, pregunto, ¿no? Así deben hacer en todas las industrias, ¿o no? Todo, sí. Un avión se me ocurre, no sé. Sí, puede tener fluidos, depende también si te haces una torre de alta tensión, no es lo mismo si la haces en Buenos Aires o en Mendoza, donde tenés zona sísmica, ahí ya tenés viento, tenés probabilidad de que aparezca un sismo, entonces diseñás con todas esas condiciones de contorno para que no entre en resonancia y pueda tener una falla catastrófica. Sí, en toda la industria se trabaja con el tema de resonancia. Por ejemplo, en las turbinas de gas para generación de energía, la frecuencia natural se busca alejada también de o sea, que realmente se la toma muy baja, digamos, de la velocidad de rotación del eje. Entonces, cuando la turbina, como trabaja un régimen, digamos, constante, cuando va entrando en régimen, se pasa rápidamente por la frecuencia natural, está en los valores bajos de rotaciones. Entonces, digamos, cuando la velocidad de operación de la turbina está muy alejada de la frecuencia natural. Entonces, solamente pasa por ahí cuando se hace una parada de máquina que se empieza a frenar la turbina, entonces por un instante se pasa por esa frecuencia y después, bueno, se va deteniendo la turbina, ¿no? Pero siempre se busca o que estén alejados o que estén muy por debajo de la frecuencia, la velocidad de operación en el caso de la turbina, ¿no? Es un tema que siempre cuando uno hace un diseño tiene que tener en cuenta, determinar la frecuencia natural del sistema para poder ver que no, digamos, las frecuencias de las excitaciones no estén provocando una resonancia y, bueno, se produzcan daños, ¿no? O oscilaciones, digamos, que están fuera de lo tolerable y demás, ¿no? O sea, son, digamos, dentro de lo que es el diseño, siempre la frecuencia natural es un parámetro fundamental a determinar y analizar, ¿no? Pues la respuesta en frecuencia se trabaja mucho en la parte de vibraciones también. Es un tema. Me hiciste acordar, sí. Y en el caso del puente, por ejemplo, para prevenir, ¿se puede calcular? Es fácil, pero, o sea, sí, no debe ser fácil, pero digo, que se estima la frecuencia natural. Se modela, por lo general ahora todo se modela por elementos finitos y lo sacás de digamos, la modelización. O sea, de ahí podés obtenerlo. Sí, hoy en día cuando hay estructuras complejas que están conformadas por distintos materiales, distintas masas, tamaños, o sea, digamos, cuando tenés estructuras que son muy complejas, como dice Damián, vos por el cálculo de elementos finitos tenés el análisis modal, haces un modal y te da todos los modos de vibración del primero, o sea, no hay un solo modo de vibración, porque vibran en distintos planos, ¿no? Tenés en distintos planos combinados donde te producen compresión, flexión, torsión, entonces vas viendo todos los modos de vibración hasta determinar, digamos, que tus frecuencias de trabajo no te afecten en estos modos principales, ¿no? Vos podés sacar los primeros 5 modos, 10 modos, directamente ahora se calcula en forma numérica. Claro. Y después, un último ejemplo que es en la parte de ingeniería eléctrica, que cuando tenemos tableros de grandes potencias, cuando son de mucha potencia, los tableros no llevan cables, sino llevan barras,
Entonces, y las barras van montadas sobre aisladores. No sé si alguno vio en alguna industria algún tablero de mucha potencia que tengan barras. Bueno, esas barras son de cobre, obviamente, y cuando se calculan también cómo se comportan al cortocircuito, el cortocircuito es que circula una corriente muy alta, ¿sí? Una corriente muy alta por estas barras. Entonces lo que ocurre es, esa corriente genera un campo magnético concéntrico con la barra, y acá aparece una corriente, entonces campo magnético, corriente, lo que se producen son fuerzas entre las barras. Esas fuerzas van a tener una frecuencia de 50 Hz. Entonces lo que tenemos que corroborar es que todo el sistema de barras, ¿sí?, no tenga una frecuencia natural que sea de 50 Hz o múltiplos de 50 Hz. ¿Sí? Entonces esa es una verificación que hay que hacer para evitar que si hay un cortocircuito que se rompa todo. ¿Sí? Que se rompa todo el tablero. ¿Sí? Si van a comprar ustedes cuando se reciban, o si tienen la oportunidad de estar trabajando como responsables de una industria y tienen que comprar un tablero, ¿sí?, tienen que tener en cuenta cómo hicieron los cálculos al cortocircuito, y le pueden pedir al diseñador, pueden decir, bueno, ¿cuál es la frecuencia natural de este sistema de barras? ¿Cómo lo calculaste? Y fíjense que va a estar alejado de 50 Hz o múltiplo de 50 Hz. Bueno, ¿cómo estamos con el tiempo? Son 45. Bueno, la idea es que puedan, no sé, Gustavo, ¿cómo lo ves? Si le damos, no sé, unos 10 minutitos para que lo planteen, aunque sea, que planteen la parte de frecuencia, Sí. respuesta de frecuencia. Sí, me parece bien. Dale. Bueno, entonces lo que tenemos acá es un circuito RLC. Tenemos una tensión de entrada que es una senoidal, ¿sí?, de 3T por 100. Esto es en volt. Y tenemos una resistencia que los valores están acá. 2 Henrys y 0.02 faradios. Entonces, ¿cómo sería? Esto no lo vamos a poner. O sea, ¿cómo sería en régimen estacionario o permanente la I? ¿Está bien? Esto lo tachamos. Me olvidé de sacarlo. O sea, lo que tenemos que calcular es la respuesta en régimen estacionario o permanente. Y la respuesta que lo vamos a obtener es con esto. ¿Sí? Es esta respuesta. Va a ser 5.2 por seno de 3T más 0.588 amperes. Entonces, lo que tienen que sacar ustedes es la función transferencia, que va a ser corriente, que es la salida, dividido tensión de entrada. Y esa es la función transferencia que tienen que calcular primero. Y después, a partir de esta función transferencia, armar el diagrama que habíamos dicho, GDS, y van a entrar con esta señal, con la B de I de T, y tienen como salida una corriente, una I de T. Entonces, tienen que corroborar a ver si el módulo de GDS evaluado en 3J multiplicado por 100 me da 5,2. Y si la fase me va a dar 0.588. ¿Sí? ¿Se animan a hacerlo? ¿Se animan, chicos? Bueno. ¿Alguna duda del planteo? Tienen que sacar la función transferencia, ¿sí? Sacar la función transferencia y después aplicar la parte de la teoría de respuesta en frecuencia. Bueno. ¿No? ¿Se animan? Hagan una captura de pantalla de esto y armamos los grupos, Gustavo, ¿te parece? Sí, dale. ¿Hicieron ya la captura, chicos? Sí. Sí, profe. Bueno, buenísimo. Sí, sí. ¿Le damos 10 minutos? Dale, perfecto. Ok.
Listo. Ahí fíjense si pueden ingresar a las salas. Máximo. Está R por SL más 1 sobre CS. Está bien. Ah, sí, ahí va. Está bien. Acá arriba Y- transformamos. Acá arriba hicimos nada. Perfecto. Pasamos de DF, de obtienes CD. Sí, lo que habría que hacer ahí es, está bien la función transferencia, lo único que habría que hacer un pequeño detalle, sacar la ecuación característica y fijarse si los polos están del lado izquierdo. ¿Está bien? Bueno, Antes de trabajarlo, ¿sí? Tenemos que hacer eso para ver si el sistema es estable. Obviamente va a ser estable, tipo es un circuito de RLC, siempre va a ser estable. Pero bueno, deberíamos, como para completar el ejercicio y que quede todo como corresponde, deberíamos analizar si es estable. Para que sea estable, para sacar la ecuación característica, podemos utilizar la expresión que está en el denominador como ecuación característica. ¿eso es lo que hay que hacer o no? Pero es un polinomio lo de abajo. Ah, claro. Fíjense que abajo tiene 1 sobre CS. Entonces deberíamos multiplicar por CS arriba y abajo. Y me va a quedar un CS arriba. Y abajo me va a quedar C por... A ver si lo podés hacer. Vale, a ver. Hacemos CS, nos quedaría 0,02. Bueno, hago con letras. No, sí, en forma de letra. Entonces me quedaría C por S por 16 más... O sí, con letra. Ah, sí, perdón. Me dormí. Acá van a R. Ahí está. C por S por R más C por L por S cuadrado más 1. Esa sería nuestra ecuación característica. Sí. Y en el numerador, ¿qué iría? ¿En el qué? En el numerador de la función transferencia. CS también, ¿no? Sí. Entonces ahí ya podemos identificar. La preparamos a la función de transferencia para identificar los polos y los ceros. ¿Sí? Perfecto. Bueno, y ahí calculamos los polos. Nos fijamos que está en el lado izquierdo, que va a estar. No va a haber ningún problema con eso. Y después lo que tenemos que hacer, que es como proceso. Reemplazar S por WJ y es el módulo. Y WJ, así, WJ, ¿cuánto vale W? Y no no estaría en función de W el módulo. No, sí, pero Variable. fíjate cuál es la señal de excitación en los datos. ¿Cuánto vale la señal de excitación? No, es 3, W. Claro. 3, perfecto. O sea, no es W como una... O sea, lo que no tenemos que hacer una función continua. ¿Sí? No tenemos que hacer un bode. Lo que nos piden es puntualmente cómo responde para una señal de entrada que tiene una frecuencia angular de 3. ¿Sí? Entonces, necesitamos ver cómo es el valor de la función transferencia en J3. Y ahí sacamos el módulo y la fase. Y nos tiene que coincidir, y después cuando hagamos los cálculos nos tiene que coincidir con esa respuesta.
¿podés dejar planteado, aunque sea, cómo sería la... A ver, chicos, tienen que reemplazar S por J3. 3J. En la... Entonces, arriba nos quedaría C por... C por 3J. Sí. ¿Lo escribo? Sí, bueno, ahora podríamos, ya si lo vamos a poner en numérico, en valor numérico, sería, bueno, 0,02 faradio, ¿no? 0,02 por 3J. Reemplazamos los valores. Bueno, y C era... no sé, Sí, 16 por 0,02. por... ¿Y esto qué nos va a dar? Bueno, lo que tenemos que hacer, miren, les comparto pantalla, les comparto la mía y me ayudan y lo hacemos con el Wolfram para ver Dale. cómo sería. Dale. Vamos a ver acá. Ustedes ayúdenme a ver cómo sería. Acá. Lo que nos había dado la función transferencia sin la ecuación característica y demás, nos había dado, a ver si me pueden decir qué estaba multiplicado por ese cuadrado. La capacitancia, tuve 0,02 faradio. No. Ustedes lo que habían sacado es la resistencia estaba multiplicada por... ¿Se acuerdan acá? Fíjense, fijémonos acá. Ahí está. Fíjense, la resistencia quedó solita más SL más 1 sobre SC. ¿Está bien? Porque la resistencia no está multiplicada por la I de T. Entonces no se le afecta por ningún S. ¿Sí? Entonces sería R más SL más 1 sobre SC. ¿Está bien? Esto para ya el cálculo, para hacerlo rápido. Sería R. Era 16, ¿no? Ah, lo ponen simbólico. Sí, sería R más SL más 1 sobre SC. ¿Está bien? Y ahora vamos a ponerle los valores. A ver si me ayudan con los valores. R es 16. R valía 16, sí. S. L era 2. Era 2. L valía 2. Y S. C valía 0,02. 0,02. Sí. Bueno, y acá, ¿qué tenemos que hacer ahora? Tenemos que reemplazar el S por ¿cuánto? Por 3i. Muy bien. Empezamos por 3i. Vamos a ver si funciona. Entonces, nos quedaría 1 dividido. Pusimos el paréntesis como corresponde. 16 más 3i por 2 más 1 sobre 3i por 0,02. Vamos a ver qué nos da. Era lo que estábamos buscando, ¿no? Sí. Fijémonos, acá tenemos. Acá nos da la... Vamos a hacer así. ¿Ven? Este nos da el número complejo con su módulo y con su fase. ¿Está bien? Fíjense, me da el número complejo que me da la amplitud y la fase. Venimos acá al ejercicio. Estaba por acá. Y lo tenemos acá.
Entonces, si hacemos 100 por 0.052, nos da 5,2. ¿Sí? Sí, perfecto. Y el 0.58 es el desfasaje que tiene. ¿Ok? Perfecto. Y lo de la ecuación característica que estuviste haciendo vos, de encontrar el polinomio que da la ecuación característica, es para determinar los polos y los ceros. ¿Ok? Claro. Bueno, esto lo que tienen es, si se resuelve por Laplace, en este caso es una resolución hecha por Laplace, fíjense que aparece también esta parte que es la parte donde aparece la exponencial, que esto desaparece en el tiempo, y la función que nos va a dar, que es en régimen permanente, es esta parte de acá. ¿Se ve? O sea, si lo resolvemos por Laplace, vamos a tener que trabajarlo con fracciones parciales, con todo eso, y después vamos a tener que descartar las exponenciales negativas, y nos vamos a quedar solamente con la parte de régimen permanente. Esto que nos dio acá es lo mismo que obtuvimos por respuesta en frecuencia. Acá está el valor de la respuesta en frecuencia, esto es el cálculo, se lo vamos a subir. Bueno, esto no, lo vamos a dejar acá, Gustavo, porque ya estamos medio con 8 y 12. Estamos en horario, sí. Bueno, la semana que viene, entre el repaso, completamos el tema de respuesta en frecuencia y bueno, igualmente le vamos a subir antes del fin de semana los ejercicios de repaso, así el fin de semana y bueno, y parte de la semana que viene, hasta antes del miércoles, los miran y traten de resolverlos, plantearlos y vamos las dudas que le surgen, ¿no? Ahí hay una batería de una veintena, casi 30 ejercicios de todos los temas que hemos visto hasta ahora, así que ahí tienen para ver ejercicio tipo parcial que podemos tomar. Así, bueno, no sé si tienen alguna pregunta de lo que vimos hoy, alguna duda. No, todo perfecto. Bueno, chicos, entonces nos estamos viendo el miércoles que viene. Vale. Bueno, que tengan Ok, una chau, chau. buena semana. Hasta luego. Muchas gracias. Buena semana. Buena semana. Buenas noches.